Bueno, cuando hablamos del plano cartesiano y nos referimos a un segmento, podemos definir también su pendiente y su ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues este que tenemos aquí, que va a ser el que forma el segmento con el eje X. Entonces vemos que este ángulo para este triángulo rectángulo que se forma con los dos puntos y sus coordenadas va a ser el mismo que forma el segmento con el eje X. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar ese ángulo? Pues con estos dos valores que tenemos aquí, la diferencia de sus abscisas y la diferencia de sus ordenadas, podemos formar con ello una razón trigonométrica que es la tangente. Entonces, la tangente de beta, recordamos que es el cateto opuesto entre cateto adyacente, de manera que será dada por y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y a este valor le llamamos pendiente. Y normalmente lo denotamos como m. M es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces a este valor le llamamos pendiente. Y podemos referirnos a la pendiente tanto de un segmento como de una recta. Entonces, si conozco dos puntos, ya sea de una recta o de un segmento, puedo calcular su pendiente de esta forma. Y recordemos que su significado es esto que tenemos aquí, que es la tangente del ángulo. Entonces, m se calcula de esta forma, dados dos puntos. O si conocemos el ángulo, también lo podemos calcular como la tangente del ángulo. Bueno, vamos a calcular algunas pendientes para diferentes inclinaciones de varios segmentos, para ver cómo cambia el valor de la tangente respecto al ángulo de inclinación. Entonces, por ejemplo, para este punto A puedo llamar aquí x1 y su ordenada sería y1, mientras que para el punto B tendríamos x2 y y2. Entonces nuestra pendiente para este segmento sería 2 menos 2 entre 3 menos 2, que es 0, entre 5 igual a 0. Entonces, quiere decir que la pendiente para un ángulo llano o ángulo 0 respecto al eje X, es decir, cualquier paralela respecto al eje X, tendrá una pendiente 0. Veamos qué pasa ahora para este par de puntos. Aquí ya cambió la inclinación del segmento. Entonces puedo llamar a este punto x1, y1. Y este sería x2, y2. Realmente no importa cómo los nombre. Simplemente hay que tener coherencia. Entonces la pendiente para este segmento sería 4 menos 2 entre 10 menos 2, y esto es 2 entre 8, o sea, un cuarto. Bueno, y ahora metemos un poco más el ángulo de inclinación del segmento. Vamos a ver qué pasa con el valor de la tangente o la pendiente. Y bueno, comentaba que no importa cómo nombre a los puntos, cualquiera puede ser el punto 1 o el punto 2, simplemente hay que tener coherencia en el procedimiento. Entonces, si por ejemplo este es x1, este debe ser y1. Entonces este sería mi punto x2, y2. Y la pendiente para este caso tendríamos que es y2 menos y1, o sea 0 menos 4 entre x2 menos x1, 4 menos 8, y esto nos da menos 4 entre menos 4, que es 1. Entonces vemos que aumenta el valor respecto al ángulo de inclinación del caso anterior. Nuevamente aumentamos el ángulo de inclinación. Vamos a ver qué pasa ahora con esta pendiente.
quiero que este sea x1, entonces este tendría que ser y1, este x2 y y2, entonces ahora nuestra pendiente es y2 menos y1, o sea 0 menos 6, y x2 menos x1, que es menos 6 entre menos 2, o sea m es igual a 3. Y nuevamente aumenta el valor de la pendiente cuando aumenta el ángulo de inclinación. Y finalmente vamos a ver qué pasa en el caso en que aumentamos a 90 grados el ángulo de inclinación. Ahora quiero que este sea x1, y1 y x2, y2. Entonces nuestra pendiente para este caso sería 6 menos 0 entre 4 menos 4. Y esto nos da 6 entre 0. Y bueno, aquí tenemos una indeterminación. Ya sabemos que no existe la división entre 0. Y bueno, entonces la pendiente para 90 grados es un valor indefinido. O sea, si el ángulo es 90 grados, se dice que la pendiente es infinita, aunque en realidad el valor de la tangente pues no existe, ¿verdad? Tangente de beta no existe, y lo mismo va a pasar si beta fuera menos 90 grados.